Ok, chicos, en la primera parte hablamos de las 5 primeras características de lo que era una oclusión ideal. Ahora vamos a continuar desarrollando el resto de las características. Aquí tenemos las otras características de una oclusión ideal. Tenemos una guía anterior, un periodonto sano, la ausencia de manifestaciones dentarias parafuncionales, actividades funcionales normales de masticación, deglución, fonoarticulación y respiración, y además ausencia de sintomatología disfuncional en relación a las parafunciones. Vamos a describir un poco cada una de estas características. Una de las características, dijimos, de la oclusión ideal es la presencia de una guía anterior de desoclusión. El concepto de la protección de los dientes posteriores por parte de los dientes anteriores en lo que era el área excéntrica de la oclusión dentaria introdujo en la oclusión el término que conocemos como guía anterior de desoclusión o simplemente le pueden llamar guía anterior. Esta se define como la relación dinámica que existe entre las piezas anteroinferiores en sus bordes incisales y caras vestibulares con sus homólogas anterosuperiores en sus caras palatinas y bordes incisales durante los movimientos excursivos mandibulares con contacto dentario. Y sabemos que esta está formado por lo que es la guía incisiva y la guía canina. Un término importante que nosotros debemos de recordar es el de acoplamiento anterior, el cual representa la relación de contacto que debe existir en posición intercuspal entre lo que son los bordes incisales de los dientes anteroinferiores con respecto a las caras palatinas de las piezas anterosuperiores. Este contacto debe ser leve y de menor intensidad que el contacto de las piezas posteriores. Recordemos que dijimos que es un contacto leve, más no significa la inoclusión de las piezas anteriores. Este concepto de guía anterior complementa el concepto de oclusión mutuamente protegida, en el cual las piezas dentarias posteriores deben de proteger a las piezas dentarias anteriores en céntrica, en cambio las piezas dentarias anteriores protegen a las piezas dentarias posteriores en excéntrica. Y también recordar que esta desoclusión que genera la guía anterior, esta desoclusión de los dientes posteriores, debe de ser desde el punto de vista ideal una desoclusión de carácter inmediato, ¿ya? Ahora, en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con algún contacto dentario que impide o de alguna manera interfiere con la armonía de los movimientos mandibulares excéntricos que son regidos por esta guía anterior de desoclusión. Este contacto o contactos se van a denominar interferencias. Tenemos que un tipo de interferencia es la que conocemos como contacto de hiperbalance o interferencia oclusal de balance. Se puede nombrar de las dos maneras, ¿ya? Los dos conceptos significan lo mismo. Estas interferencias de balance o contacto de hiperbalance corresponden a aquellos contactos dentarios que se establecen en el lado de balance durante el movimiento mandibular contactante de lateralidad que impiden o evitan el o los contactos en el lado hacia donde se mueve la mandíbula lateralmente, es decir, el lado de trabajo. Acá tenemos nosotros un ejemplo. Aquí podemos tener un movimiento de la mandíbula hacia la derecha en donde un contacto del lado de balance, recordemos que el lado hacia donde se mueve la mandíbula es el lado de trabajo y el otro lado es el lado de no trabajo o lado de balance. Aquí tenemos una interferencia de balance o un contacto de hiperbalance. Permítanme, voy a colocar el puntero acá. Este contacto en este molar está impidiendo una correcta, ¿cierto? En este caso una correcta guía canina. No hay guía canina porque existe este contacto. Y a este contacto yo le voy a denominar contacto de hiperbalance o interferencia de balance, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un contacto que está impidiendo o está evitando el contacto en el lado hacia el cual se mueve la mandíbula, ¿cierto? En este caso una guía canina. Ok, ahora, estos contactos de hiperbalance no deben de ser confundidos con otro término que también se lee en la literatura, que es el contacto de balance, ¿ya? Es diferente contacto de hiperbalance a decir contacto de balance. Este contacto de balance corresponde a aquellos contactos que se establecen en el lado de balance simultáneamente y con la misma intensidad de contacto que aquellos del lado de trabajo durante un movimiento mandibular de lateralidad. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. Tenemos un movimiento de lateralidad derecho
donde tenemos guía canina, pero al mismo tiempo se establece un contacto en el lado de balance a nivel posterior. Este contacto es simultáneo, ¿ya? Y con la misma intensidad que el canino, a diferencia del contacto de hiperbalance o interferencia oclusal de balance, en donde el contacto impedía el contacto del canino, ¿ya? Entonces tenemos que recordar y hacer esa diferencia, ¿ya? Las interferencias de trabajo, ¿ya? Son otro tipo de interferencia y estas van a corresponder a aquellos contactos dentarios de las piezas posteriores, especialmente referido a lo que son los últimos molares en el lado de trabajo, que van a impedir o van a evitar una adecuada guía anterior de desoclusión durante los movimientos contactantes de lateralidad. Aquí podemos observar un movimiento de lateralidad hacia la derecha, en donde tenemos un contacto acá a nivel posterior que está impidiendo una correcta guía de desoclusión, ¿ya? A este contacto le vamos a denominar contacto oclusal de trabajo. Al igual que las interferencias de balance, esta interferencia de trabajo determina una sobrecarga funcional, no solamente de los músculos, sino también de las articulaciones temporomandibulares en una posición músculo-esqueletalmente inestable, ¿ya? Especialmente en el lado de trabajo. Luego también tenemos lo que son las interferencias en protrusiva, que estas pueden ser posteriores, especialmente en los últimos molares, que impiden o evitan una adecuada guía incisiva en el movimiento contactante protrusivo, ¿ya? También aquí tenemos un ejemplo donde el paciente hace una protrusión, un movimiento hacia adelante mandibular, y vamos a observar que estos dientes posteriores contactan, y esto evita una adecuada guía anterior. Estos contactos posteriores los vamos a denominar interferencias oclusales, ¿cierto?, en protrusiva. Posteriores en este caso. ¿Por qué posteriores? Porque también pueden existir interferencias protrusivas anteriores, representadas por una guía incisiva unilateral. Es decir, que un par de incisivos superior e inferior de un lado de la línea media van a guiar el movimiento de protrusión, que sería este ejemplo. Este único contacto anterior a un lado de la línea media va a crear una inestabilidad mandibular en protrusión, ¿ya? Recordemos que lo que nosotros queremos es una guía anterior que tenga contactos bilaterales. Si tenemos solo un contacto, como es en este caso, ya se crea esa inestabilidad y la contracción de los músculos pues no va a ser sincrónica ni bilateral, ¿ya? Ahora, tenemos aquí un video que lo encontré en donde se esquematiza muy bien lo que son estas interferencias, tanto en protrusión como en lateralidad, ¿ya? Para que ustedes de repente al ver el video lo puedan entender un poco mejor, si no es que les ayudó mis pequeños dibujitos. Permítame. Ahí, quita el sonido. Fíjense la característica de los bordes incisales de esos dientes. Ese paciente tiene atrisionados sus bordes incisales. Y aquí él está haciendo un movimiento de protrusión, pero fíjense que la protrusión está siendo guiada por los molares. No hay contacto de los dientes anteriores. Quienes contactan y hacen la guía hacia adelante son los molares. Fíjense, los dientes anteriores no contactan. ¿Y por qué no contactan? Porque están atrisionados sus bordes incisales, porque lo más probable el paciente bruxa, ¿cierto? Tal vez tiene algún bruxismo excéntrico. Por lo tanto, al tener desgastados sus bordes incisales no realiza correctamente una guía incisiva. Los dientes que están guiando son los molares y ya dijimos que los molares no soportan las fuerzas que son no axiales o fuerzas horizontales. Esos dientes posteriores serían interferencias oclusales en protrusiva. Ahora tenemos en lateralidades. Fíjense hacia la lateralidad, en ese caso sería lateralidad derecha, como no hay guía canina. Fíjense que no hay guía canina y quien hace la lateralidad es el molar del lado contrario, o sea, del lado de balance. Aquí tendríamos una interferencia
oclusal de balance o un contacto de hiperbalance. Ahí vuelve a Mick, hace lateralidad hacia la derecha es el lado de trabajo, no se logra una guía canina. ¿Por qué? Porque hay un contacto en el otro lado, que es el lado de balance o lado de no trabajo, que está interfiriendo esa guía. Ese contacto del lado de no trabajo, ¿cierto? Se va a denominar interferencia oclusal de balance o contacto de hiperbalance. Y fíjense que ese contacto, ese molar está en malposición por la ausencia del primer molar. La importancia de no perder prematuramente piezas dentarias. Todo lo que puede originar en ese caso, una mesialización de ese molar por ausencia dentaria. Si durante ese mismo movimiento hacia la derecha, el contacto que impidiera la guía fuera del mismo lado de trabajo, ahí tendríamos una interferencia oclusal en el lado de trabajo. Sin embargo, el ejemplo que les muestran es una interferencia en el lado de balance, que sería ese. Ok, vamos a pararlo acá porque eso es lo mismo. Ok. Tenemos que Mans, además de lo que hablamos anteriormente de los tipos de interferencias, Mans realiza una categorización de las interferencias en relación a la severidad y las divide de la siguiente manera, que yo se las esquematicé acá en este cuadro, ¿ya? Vamos a tener las diferentes categorías de las interferencias, se clasifican en ausencia de interferencias oclusales, que sería lo ideal. Esto sería la situación ideal, ¿cierto? Que no tuviéramos interferencias oclusales. Pero si tenemos interferencias oclusales, estas pueden ser moderadas o pueden ser severas. Se consideran interferencias oclusales moderadas las interferencias en el lado de trabajo, ¿ya? Interferencias en el lado de trabajo, y el contacto unilateral de un incisivo durante protrusión. Estas dos situaciones van a ser interferencias oclusales moderadas. ¿Cuándo van a ser interferencias oclusales severas? Cuando tenemos los contactos de hiperbalance, ¿ya? También denominados interferencias oclusales en el lado de balance, y también cuando tenemos una interferencia posterior, uni o bilateral en protrusiva. Estas dos situaciones son más severas que estas dos, ¿ya? Ahora, ¿por qué se considera una interferencia de balance o contacto de hiperbalance una interferencia severa? Y no sé si se recuerdan esta imagen, ¿ya? El semestre pasado hablamos que la mandíbula funcionaba como una palanca de tercer grado, ¿ya? O también denominada una palanca clase 3. Y por lo tanto, toda la fuerza llegaba disminuida en relación con la distancia en que se encuentra lo que es la resistencia, ¿ya? Los dientes anteriores, como es en este caso, son los que están más alejados del sitio de aplicación de la fuerza, ¿ya? Y esto los pone en una situación de gran ventaja biomecánica. Cuando nosotros tenemos una interferencia durante los movimientos excéntricos, vamos a tener un cambio de palanca, ¿ya? En esta imagen nosotros podemos observar una interferencia. Aquí tenemos ambas articulaciones, ¿cierto? Y tenemos aquí un contacto posterior que se establece durante un movimiento de lateralidad y en este caso, ¿cierto? Es una interferencia en el lado de no trabajo o en el lado de balance. ¿Ya? Aquí tendríamos nuestra interferencia.
si esta interferencia impide, ¿cierto?, una guía anterior, en el lado de trabajo van a actuar los músculos elevadores como la fuerza, que sería esta de acá. La interferencia se convierte en lo que es el apoyo, ¿cierto? O el fulcrum, que también lo conocemos como fulcrum. Y la articulación se va a convertir en la resistencia, ¿ya? O sea que vamos a tener un cambio de palancas, de una que primero era una clase 3 o palanca grado 3, a una que se denomina una palanca de primer grado, ¿ya? O clase 1, que es como el ejemplo que está aquí del balancín, ¿ya? En estas palancas de primer grado, el fulcrum está al centro, se encuentra situado entre lo que es la potencia y la resistencia. En este caso, el brazo de potencia, si nosotros lo comparamos, ahí yo estoy marcando lo que es el fulcrum, el brazo de potencia es enorme comparado con el brazo de resistencia. El brazo de potencia es el rojo y el brazo de resistencia es el azul. Y esto va a dar como resultado una poderosa fuerza traccional sobre la articulación y sabemos que la articulación puede estar preparada para recibir presiones, pero no recibe muy bien lo que son las tracciones. Una falta de guía anterior va a transformar entonces el sistema en una palanca grado 1 en la cual la articulación va a sufrir distensión de los ligamentos y sabemos que esta distensión de los ligamentos puede ser el origen de lo que son los trastornos, ¿cierto? Como los desplazamientos discales. Así que es ahí porque las interferencias oclusales de balance o contactos de hiperbalance son considerados, ¿cierto?, como una interferencia severa. Ahora, otra de las características de una oclusión ideal es la presencia de un periodonto sano en lo que es relación a las parafunciones. En la oclusión ideal debe existir con respecto al componente periodontal una ausencia de moderadas a marcadas manifestaciones tanto gingivales como de los tejidos de soporte dentario en relación a actividades parafuncionales, es decir, bajo sobreesfuerzo o sobreexigencia funcional del sistema músculo-esqueletal mandibular. ¿Qué significa esto? Que la oclusión ideal debe presentar un periodonto sano, tal cual como lo vemos en la imagen, sin marcadas recesiones o retracciones gingivales ni trauma oclusal. Además, debe presentar o debe tener ausencia de marcadas manifestaciones dentarias parafuncionales, ¿ya? Recordemos que la oclusión está mantenida básicamente por la integridad morfológica de las caras oclusales de las piezas posteriores en lo que es el área céntrica y por la integridad morfológica de las caras palatinas como bordes incisales de las piezas dentarias anteriores que son las áreas excéntricas. La atrición dentaria van a ser desgastes de los tejidos duros coronarios provocados por la fricción o el roce repetitivo entre las piezas dentarias antagonistas contactantes como resultado básicamente del bruxismo y que se va a manifestar clínicamente por lo que conocemos como las facetas de desgaste parafuncional denominadas bruxofacetas. Un compromiso de la integridad anatómica de lo que son las zonas de las coronas dentarias contactantes en el área céntrica, como es el caso de las bruxofacetas en las caras oclusales, como en esta imagen, que podemos observar estas bruxofacetas a nivel de las cúspides, o también en el área excéntrica, como es en el caso de las bruxofacetas en los bordes incisales de los dientes anteros superiores, como es este caso. Esto puede llegar a comprometer el patrón o esquema oclusal óptimo, tanto en céntrica, ¿cierto? O entorpecer también una óptima o efectiva guía anterior de desoclusión en las posiciones excéntricas mandibulares, que fue el video que yo les mostré hace poco, en donde el paciente tiene estas bruxofacetas a nivel de los incisivos anteriores y por lo tanto no hace una adecuada guía anterior. Y de esa manera aparecen las interferencias en protrusiva en el sector posterior. Otra de las características es una actividad funcional normal de masticación, deglución, fonoarticulación y respiración y además de eso, ausencia de sintomatología disfuncional en relación a las distintas parafunciones, ¿ya? Todas estas van a ser las características que debería de tener un paciente para que nosotros podamos hacer el diagnóstico y decir que nuestro paciente tiene una oclusión ideal. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no tiene una oclusión ideal? Entonces podría el paciente tener alguna de las otras dos oclusiones que mencionamos anteriormente. La segunda era lo que denominábamos una oclusión fisiológica.
Este tipo de oclusión se va a caracterizar por la existencia de un equilibrio, ¿ya? Hablamos de un estado de adaptación fisiológico de las relaciones de contacto dentario con respecto a los otros componentes fisiológicos del sistema estomatognático. Y sabemos que cuando hablamos de los otros componentes fisiológicos nos estamos refiriendo al componente articular, al componente muscular y al componente periodontal. En esta oclusión nosotros encontramos una condición de salud biológica que está asociado en mayor o menor grado con una maloclusión anatómica, como por ejemplo el apiñamiento dentario, una mordida profunda, una mordida abierta, etc. A pesar que la oclusión fisiológica puede estar asociada a diversos grados de maloclusión anatómica, el paciente demuestra una capacidad de adaptación funcional a su oclusión, que no siempre es estrictamente ideal desde el punto de vista anatómico. Por consiguiente, es una oclusión que no requiere de tratamiento, ¿ya? Ni de tratamiento de tipo funcional. Y el paciente, como ya mencioné, está adaptado, ¿ya? A esta condición oclusal sin caer en alguna patología disfuncional relacionada con un cuadro de trastorno o desórdenes temporomandibulares. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de este tipo de oclusión fisiológica? Las tenemos acá, ¿ya? Tenemos ausencia de marcadas manifestaciones dentarias de parafunción, actividades funcionales normales de masticación, deglución, fonoarticulación y respiración. Vamos a encontrar una relativa inestabilidad oclusal sin aparentes migraciones dentarias. Periodonto relativamente sano en relación a actividades parafuncionales y vamos a observar ausencia de sintomatología disfuncional mioarticular en relación a actividades parafuncionales, tanto durante la función como en reposo. Así que esas van a ser estas características. Ahora, por otra parte, tenemos también lo que es la oclusión no fisiológica, que también denominábamos la oclusión traumática. Esta oclusión no fisiológica se va a caracterizar por la existencia de una pérdida del equilibrio, ¿ya? Tal cual como aparece en esta imagen. Hay una pérdida del equilibrio de todos los componentes, ¿ya? O también una pérdida de la adaptación funcional de las relaciones de contacto dentario con respecto a los componentes del sistema estomatognático. Este desequilibrio, o desadaptación funcional es básicamente el resultado de una sobrecarga o sobreesfuerzo funcional a que el sistema es sometido y está representado por las demandas parafuncionales repetitivas o microtraumas a repetición que superan la capacidad adaptativa del paciente. Las respuestas patofisiológicas adversas pueden ocurrir en los tejidos blandos o duros articulares, en el componente neuromuscular o en los dientes con sus tejidos de soporte. ¿Cuáles van a ser las características de este tipo de oclusión? Se va a asociar con una inestabilidad oclusal excéntrica, se asocia con una oclusión que presenta contactos prematuros o interferencias oclusales, presencia de manifiestas bruxofacetas céntricas y excéntricas, presencia de sintomatología disfuncional asociado a TTM o a trastornos temporomandibulares y además presencia de recesiones gingivales y abfracciones cervicales. Así vamos a tener, por ejemplo, este tipo de oclusión en donde vemos todas las características mencionadas anteriormente, en donde nosotros vamos a definitivamente hacer un diagnóstico oclusal en este paciente y decir que él presenta una oclusión no fisiológica. Ahora, desde el punto de vista terapéutico, el odontólogo puede restaurar la oclusión de un paciente a través de diferentes esquemas oclusales, lo cual dependerán de las condiciones de cada caso clínico. Podemos hablar entonces de una oclusión mutuamente protegida, una oclusión bilateralmente balanceada y una oclusión unilateralmente balanceada. ¿Cuándo vamos o en qué se basa esta oclusión mutuamente protegida? Son cosas que ustedes ya conocen. Tenemos contactos cúspide-fosa, concavidad palatina de los dientes anterosuperiores con una forma adecuada que permite el movimiento protrusivo de la mandíbula, una guía incisal eficiente capaz de promover lo que es la desoclusión de los dientes posteriores, dirección axial de la carga oclusal según el eje longitudinal de los dientes posteriores.
Aquí tenemos fotografías que esquematizan estas características. Tenemos más que nada lo que es la guía anterior, movimientos de lateralidad de los caninos, donde muestran, ¿cierto?, desoclusión del sector posterior, movimientos protrusivos que también favorecen lo que es la desoclusión de los dientes posteriores. Y recordemos que en eso se basa esa oclusión mutuamente protegida. Los dientes posteriores protegen a los anteriores en céntrica y los anteriores protegen a los posteriores en excéntrica. Otro tipo de oclusión, vuelvo a repetir desde el punto de vista terapéutico, o sea que nosotros le vamos a lograr restaurar en el paciente, es la oclusión bilateralmente balanceada, ¿ya? Es la oclusión que se busca cuando nosotros realizamos tratamientos de prótesis removible, ¿ya? De removible total, por la estabilidad que produce en las bases protésicas. La función balanceada bilateralmente se relaciona generalmente con pacientes de avanzada edad con musculatura masticatoria bien desarrollada. Si estos pacientes mueven la mandíbula hacia la derecha, pueden exhibir una interdigitación cuspidia vestibular superior e inferior plena, y del lado izquierdo mostrar cúspides vestibulares inferiores que contactan con planos inclinados palatinos de los dientes superiores, ¿ya? Entonces aquí esto nos quiere decir es que nosotros vamos a encontrar estos contactos, ¿cierto?, en ambos lados cuando hacemos lateralidades. Asimismo, durante el movimiento de protrusión, ya durante protrusión vamos a encontrar contactos anteriores y posteriores. Por eso se denomina oclusión bilateralmente balanceada. Aquí tenemos un esquema, unos ejemplos. Tenemos la prótesis en boca, tenemos la protrusión, contactos anteriores y posteriores, y durante lateralidad contactos de ambos lados, ¿ya? Estos contactos en ambos lados, como dije anteriormente, va a lograr estabilizar lo que es la prótesis, ¿ya? Por eso preferimos estos esquemas oclusales. Tenemos también la oclusión unilateralmente balanceada, que también se denomina función de grupo, ¿ya? Ustedes lo han escuchado como función de grupo, pero también esa función de grupo se le puede llamar oclusión unilateralmente balanceada. En muchos pacientes los caninos puede ser que no estén en una posición o en una condición apropiada, ya sea por problemas periodontales, para aceptar las fuerzas horizontales. Y en este caso nosotros podemos hablar de una función de grupo, ¿ya? Función de grupo se produce durante el movimiento de laterotrusión y va a estar formado por el canino, algún premolar, ¿cierto? Puede ser que sea canino primer premolar, o puede ser también que sea canino primer premolar, segundo premolar, y algunas veces participe incluso el primer molar, ¿ya? En el lado medio otrusivo no se producen contactos dentarios, o sea, en el lado contralateral o en el lado de balance o de no trabajo. ¿Y cuál es la importancia de esta función de grupo? Que es tal cual como la aparece acá, ¿ya? Esta puede ser beneficiosa si el soporte periodontal del canino está dañado, ¿ya? Si el canino por alguna razón tiene problemas periodontales y su soporte óseo está debilitado, puede ser de gran ayuda poder repartir las cargas, ¿ya? O como dice aquí, distribuir las cargas, no solo que sea el canino, ¿cierto?, el que guíe ese movimiento lateral, sino que se acompañe de algún otro diente como un premolar o dos premolares. Al distribuir las cargas, ¿cierto?, estamos favoreciendo a ese canino, ¿ya? Ahora vamos a preferir esta función de grupo siempre y cuando estén estas condiciones, que sea algún canino que por alguna razón no esté preparado, ¿cierto?, para recibir esa carga él solo. Y bueno, chicos, eso es todo por esta clase de tipos de oclusión. La siguiente clase que nosotros tengamos va a ser una videoconferencia en la cual vamos a realizar o vamos a desarrollar casos clínicos como los que hicimos para los trastornos temporomandibulares. Es una forma de llevar a la práctica esto que yo les acabo de presentar. Así que espero todos hayan visto estos videos para la siguiente sesión.